Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a dar comienzo a una nueva sección en el canal, ya que sois muchos los que me soléis preguntar con mucha frecuencia qué verdura le podemos dar a nuestros pájaros, durante cuánto tiempo y qué es lo que le aporta a cada una de ellas. Pues bien, a petición de un suscriptor, al cual le mando un gran saludo, vamos a analizar en profundidad el apio. En primer lugar, vamos a hablar por encima del apio. Posteriormente os explicaré las propiedades y beneficios que aportan nuestros ejemplares y por último vamos a hablar de la importancia que tiene y de las diferentes formas de suministrarlo a nuestros pájaros. ¡Empezamos! El apio es una verdura bastante extendida por todo el mundo, pero sin embargo por diversos motivos no es muy conocida en la ornitología, a pesar de que posee grandes propiedades nutricionales y medicinales en nuestros pájaros. A continuación os voy a explicar las propiedades y beneficios más importantes del apio. El apio es una de las verduras más nutritivas que podemos suministrar a nuestros pájaros, ya que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales. Al poseer gran cantidad de vitaminas y minerales, permite estimular el organismo de los ejemplares más débiles, que hayan atravesado una enfermedad o la estén atravesando. También ayuda a aumentar la defensa del organismo, por lo que mejora la respuesta a virus y bacterias. Y además desintoxica de manera natural el organismo, ya que permite eliminar toxinas que se encuentran alojadas en el interior de nuestras aves como consecuencia de anteriores tratamientos con productos químicos. Además, los antioxidantes del apio contribuyen a disminuir la inflamación y ayudan a tonificar y estimular el organismo de nuestras aves. El apio también les va a ayudar a combatir los parásitos intestinales, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiparasitarias, por lo que ayuda a prevenir y detener el crecimiento de bacterias, combatiendo enfermedades del aparato digestivo y eliminando microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud de nuestros ejemplares. Esta hortaliza es muy recomendable para tratar de manera natural problemas respiratorios, ya que promueve la desinfección, desinflama los bronquios y actúa como expectorante y a la vez descongestionante, por lo que es eficaz para combatir el resfriado y tratar problemas asmáticos en etapas iniciales. Al mismo tiempo, protege al hígado, por lo que les vendrá muy bien a ejemplares que hayan sido pigmentados o tratados con algún producto químico, ya que recordad que tanto los pigmentantes como los productos químicos que a veces utilizamos cuando no hay más remedio atacan al organismo del ave, especialmente a su hígado. Como contiene gran cantidad de vitamina A, lo convierten en una verdura que nos va a ayudar a prevenir y evitar problemas en los ojos de nuestros pájaros, especialmente en canarios blancos recesivos, ya que esta gama de canarios necesita un aporte extra de vitamina A. Cuando un ejemplar tiene déficit de vitamina A, suelen aparecer problemas oculares, que en casos extremos pueden originar la pérdida de visión del ejemplar e incluso la muerte. Y por último, el apio al ser diurético y depurativo va a facilitar la digestión de nuestros pájaros, y además al ser rico en fibra va a combatir el estreñimiento y mejorar el tránsito digestivo. A continuación os indicaré la forma más frecuente de aportárselo a nuestros pájaros. El apio, después de haberlo lavado bien previamente con abundante agua para eliminar posibles bacterias que pudieran estar alojadas en sus tallos o en sus hojas, se lo podemos suministrar a nuestros pájaros bien de manera directa o bien si lo preferimos y estamos en época de cría, podemos trocearlo muy bien y añadirlo junto con la pasta de cría que normalmente utilicemos. Esto le aportará un mayor grado de humedad a la pasta que la hará más apetecible y además favorecerá una buena hidratación de los pichones. Por lo que si sois partidarios de utilizar cuscús junto con la pasta de cría, en este caso no sería necesario. Recordad que al igual que otras frutas o verduras, hay que utilizar el apio con moderación, ya que un consumo excesivo suele generar problemas. En mi caso, suelo utilizarlo 1 o 2 veces por semana. Si nuestros ejemplares tienen una buena dieta, completa, variada y equilibrada, y además añadimos con regularidad esta verdura y no utilizamos en exceso productos químicos o medicamentos preventivos, vamos a conseguir a medio y largo plazo unos ejemplares más fuertes, sanos y más resistentes a enfermedades. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Os animo a que compartáis el vídeo si os ha gustado para que esta información se extienda a otros criadores
Si tenéis alguna duda o queréis que analice en otro vídeo alguna fruta o verdura concreta, me lo escribís en los comentarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.